Hoy me toca a mí presentar a Osvaldo Marcón. Debo decir de Osvaldo Marcón, decir de Osvaldo Marcón, en principio, que es buena gente, lo que es una cualidad excelente. De una vez, incluso debo decir que yo lo conocí por internet y sin conocerme me mandó un libro suyo a través de una colega, me regaló un libro. Desde lo profesional, debo decir que Osvaldo vive en la ciudad de Santa Fe, es psicopedagogo, además, y es doctor en ciencias sociales, profesor de grado en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, en la licenciatura en Trabajo Social, y en la Adventista del Plata, Entre Ríos, en la licenciatura de Psicología. Y a nivel de posgrado es docente en otras casas. Como trabajador social forense, se desempeña en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Es además autor de muchísimos libros y artículos en la especialidad. El artículo que compartió con nosotros hoy fue, en primer lugar, fue una ponencia que presentó como panelista en el Congreso Nacional de Trabajo Social organizado por la FAP en Santa Fe en el 2018 y está publicado en la revista del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la provincia de Santa Fe. Me pareció un artículo súper interesante donde utiliza esta perspectiva interpretativa que nos da como, a través de ella nos presenta la categoría del olfato profesional en trabajo social forense, que si bien se refiere al ámbito forense, creo que puede aplicarse a otros ámbitos de la profesión. Y en el artículo repasa un poco la relación con otras categorías, los pros, los contras, como para validar la construcción como conocimiento desde la praxis, como unidad entre teoría y práctica, y de sus productos, la validez de sus productos como del olfato, digamos, de los productos del olfato. Afirma, entre otros conceptos, que el olfato nos permite mirar, revisar las construcciones conceptuales externas, poniéndolas a prueba. Me pareció muy interesante por algunas interrelaciones que utiliza y la cuestión de revisar nuestra práctica. Así que lo dejo a Osvaldo para que nos cuente todos un poco de qué se trata esto. Bueno, gracias Silvia, muchas gracias. Especialmente por eso de buena gente, ¿no? Al principio, que uno bien podría preguntarse qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué corno estará tratando de decir con eso de buena gente? Entre los argentinos, me parece que buena gente se entiende rápidamente y es como la belleza, como tantas otras cosas, ¿no? Uno las dice y punto. Es como que vale por sí solo. Eh, y justamente en realidad es una propuesta, una hipótesis, una sugerencia, un supuesto. Lo que se plantea en el artículo tiene en algún punto esa estructura, ¿no? De prestarle atención a algunas cuestiones con las que nosotros nos manejamos. Yo creo que no es solo en trabajo social forense o jurídico, pero bueno, en este caso está escrito desde esa perspectiva y desde esa experiencia y desde esa preocupación que por lo menos en mi condición profesional y personal ya tiene una pila de años, ¿no? Pero cuando uno dice, cuando Silvia decía es buena gente, uno dice, bueno, repitiendo, ¿qué es lo que estará tratando de decir? Y uno, yo creo que capta más o menos qué es lo que está tratando de decir. Después podemos estar de acuerdo o no, pero se entiende más o menos qué es lo que está tratando de decir. Pero la estructura de eso que está tratando de decir, la estructura interna, epistemológica, si queremos, es una estructura que más o menos tiene o participa de eso que estamos invitando a conversar desde el artículo, que trataré yo ahora de no emplear demasiado tiempo para referirme a algo que ustedes ya pudieron leer o lo pueden leer si tienen ganas o lo vamos a conversar ahora para dejar tiempo, esto lo habíamos conversado al final del último encuentro, para el intercambio de ideas, ¿no? Cuando por lo menos en el artículo, cuando hablamos del olfato profesional, estamos hablando de un tipo de conocimiento, de saber, bueno, parte de la discusión es esa, si es que podemos admitirlo como saber o como conocimiento,
pero eso que está al principio de toda intervención, pero que también está al principio de otro tipo de procesos, por ejemplo, el proceso de producción de conocimiento en el campo de la investigación, ¿no? Es esa chispa que aparece allí, esa luz, que estrictamente es irracional, ¿no? No es racional en el sentido, tomando esto que conversábamos antes de empezar estamos hablando de la filosofía occidental, y marcábamos también que no es la única filosofía que existe, ¿no? Uno siempre, inclusive de trabajo social, hablamos de la historia de la filosofía occidental, pero hay filosofía americana, mencionábamos recién los desarrollos de Kush, o también la filosofía africana, que justamente lo que marca son las diferencias que tenemos en las maneras de pensar, ¿no? En lo que Heller, en el campo de trabajo social, diría esta preocupación por, más que por lo que pensamos, por cómo pensamos eso que pensamos, cómo llegamos a eso, ¿no? Y nosotros tenemos en trabajo social cada vez más como un peso importante de lo racional, ¿no? Lo racional expresado en términos de método científico. Y pareciera ser que nos tenemos que manejar solo con eso, por lo tanto, lo que no encaja dentro de esa racionalidad, dentro de ese método científico, inclusive al momento de producir por escrito, de producir oralmente, pareciera que tiene menos valor, ¿no? Yo en el artículo menciono, a propósito y con cierto enojo, si vale, ¿no? Puede ser enojo, el modo en que venimos tratando en el campo de las ciencias sociales al ensayo como género de producción, ¿no? Uno cada vez que tiene que proponer un artículo en una revista científica, en ciencias sociales y en trabajo social cada vez más, pareciera ser que el artículo tiene que encajar dentro de lo que es el método científico, esto de la preparación, presentación del tema, datos, discusión, conclusiones, ¿no? Esa lógica de 4 partes como si no hubiera otra manera de producir científicamente, e inclusive si el ensayo, como si el ensayo no fuera también ensayo científico, ¿no? O esto que también mencionamos hace un rato, la apelación a lo metafórico. Nosotros en trabajo social tenemos como mucha eh, predilección, no sé si digo nosotros, por ahí soy injusto en la generalización, pero yo creo que sí, por el uso de la metáfora como manera de decir cosas que no se pueden decir de otra manera, ¿no? En cambio, cuando uno presenta un artículo, una de las, y a mí me viene sucediendo mucho, una de las recomendaciones, o a veces en las tesis hacemos esto, a veces nosotros mismos cuando dirigimos tesis decimos, cuidado con las metáforas porque te la van a bochar, te van a decir que seas más explícito, etcétera, etcétera, con lo cual es como que se está recortando maneras de pensar. No solo se están recortando maneras de expresarlo, sino también maneras de pensar. El olfato profesional en realidad refiere a un tipo de conocimiento que es ese tipo de conocimiento del que uno dispone o al que uno accede, eh, pero no de manera racional, insisto, que es de manera irracional y que aparece al principio de todos estos procesos. Ese tipo de conocimiento instantáneo, esa lucecita que aparece allí, tipo eh, como solemos decir en otros campos, por ahí ese ver bajo el agua, ¿no? Es decir, algo que uno sospecha que existe allí, y que tiene todos los riesgos que nos podemos imaginar, ¿no? Tiene el riesgo de que uno esté acertando y como no es científico, entre comillas, lo desechemos, pero también tiene el riesgo de que uno esté errando, que esté cayendo en el campo del estereotipo, del prejuicio. Por lo tanto, en realidad el artículo lo que está, a través del artículo lo que se está planteando es decir, bueno, pensemos a ver si esto del olfato profesional tiene entidad. Personalmente yo creo que sí, y si es que la tiene, empecemos a trabajar sobre eso también, ¿no? Y empecemos a revisarlo, inclusive como parte de las revisiones o supervisiones profesionales, para usar un término que nos sirve como más rápido. Decíamos, esto se expresa en el campo escrito, pero también en el campo de las intervenciones orales. ¿Por qué es relevante? Porque especialmente pensado esto para el campo forense o jurídico, porque en general uno a partir de esa primera percepción que tiene, de esa primera luz, de esa primera cosa que aparece ahí, o primera oscuridad si quieren, después es como que conduce el proceso que sigue teniendo en cuenta esto. Esta hipótesis, si quieren, para decirlo en términos científicos, o supuesto inicial, uno la puede ratificar, la puede rectificar o desechar. Pero si uno la mantiene,
eso conduce todo el proceso que sigue. Y en el ámbito forense jurídico esto tiene especial peso. Es muy común que en el ámbito forense jurídico en realidad sea esta primera impresión la que pues, y especialmente uno lo ve, si nos corremos un poquito de lo que es trabajo social, uno cuando ve el modo en que funciona la matriz de pensamiento del campo jurídico, jueces, fiscales, defensores, es muy común que uno se encuentre con que lo primero que hacen es formar su opinión. Está bien, esto después no se ve, no se ve en los procesos escritos, no se ve por escrito, sino que parecería que el proceso es más racional. Pero en general lo que hay es primero una opinión. Y después muchas veces lo que hay, o las más de las veces me parece a mí, es todo un proceso que en realidad lo que apunta es a justificar esa opinión ya tomada, y no al revés, ¿no? Como pareciera ser que es la lógica occidental y sobre la que se asienta, pareciera ser, en teoría, el razonamiento jurídico, según el cual estamos, por ejemplo, en lo penal, estamos frente, o en lo familia o en otras materias, estamos frente al hecho, el juez pareciera ser que está ahí, aséptico, mira desde afuera, el fiscal también, el defensor también, hay una investigación aséptica y después se forma una opinión al final. Y en realidad esto pareciera ser que, la experiencia indica que la cosa no es tan así. Es como que se toma una decisión primero y después se avanza. Eh, Esto lo que muestra, me parece a mí, es que eh, esta discusión sobre el olfato profesional es legítima, si se quiere, ¿no? Por lo menos para discutirla. Después la podremos desechar o no, pero vale porque esto funciona de esta manera, no solo en el campo del trabajo social, sino también en otras disciplinas. Hay por ahí hay otros procedimientos que no, hay eh, por ahí en el campo de la psicología, en el cual, bueno, a los equipos se les pide intervención, aplican determinadas técnicas y sacan una conclusión, pero no es lo más común en lo que es el campo total, el campo forense. ¿No? Es más bien la formación de opinión de antemano y luego el avance hacia otras cosas. Esa formación de antemano para el campo de trabajo social es lo que me parece a mí que podría o debería ser admitida como parte de las cuestiones a desarrollar y a supervisar. En ese olfato profesional de que se habla en el artículo, he punteado algunas cositas acá, en realidad tiene como contenidos que provienen de la formación, la formación profesional, pero, pero también tiene, esto es categorías conceptuales, procedimientos metodológicos, técnicos, etcétera, pero también tiene muchos otros contenidos que no provienen de ese lugar, que provienen de otras, de las posiciones políticas previas, de la posición cultural, de la historia personal, de la historia profesional también, pero que se escapan de eso que nosotros a veces en la academia o a veces en los cursos de actualización profesional presentamos como partes de un proceso aparentemente racional, estrictamente, ¿no? Acá estamos hablando de algo que no es que no tenga ninguna racionalidad, sino que es otro tipo de racionalidad que no es el tipo de racionalidad al que nosotros nos referimos usualmente. Y cuando nos referimos usualmente, eh, cuando digo nos referimos usualmente, estoy refiriéndome a ese tipo de racionalidad que supone razonamiento, que supone articulación de distintas partes, por lo tanto, tiempo. El razonamiento, en su definición bien pura, occidental, aristotélica, si quieren, eh, después tomada por Santo Tomás de Aquino, etc., es ese tipo de razonamiento que va articulando, pero que necesita tiempo. Ahora, déjame pensarlo. Bueno, cuando digo déjame pensarlo, eso que yo quiero pensar requiere de tiempo. En cuanto yo sea más rápido, menos rápido, tipo computadora, ¿no? Es procesar la información. ¿Mm? Pero aún en el propio razonamiento aristotélico tomista, así bien occidental, que no nos suele no caernos muy simpáticos, muy simpático, aún en esa manera de plantear las cosas, hay una parte si el razonamiento constituye la inteligencia no está constituida solo por el razonamiento, sino también por la intuición. Y la intuición es esa manera de acceder a la realidad, insisto, ¿no? Desde esa perspectiva clásica
en la que arraiga, si se quiere, gran parte del proyecto de modernidad, ¿no? Es esa manera de pensar que incluye ese razonamiento que lleva tiempo, pero lo otro que es intuitivo, que es instantáneo, que nos permite captar de antemano, es esa cosa que en este caso estamos poniéndolo en boca de, de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, si ustedes quieren. Al que, insisto, no lo mencionamos mucho en trabajo social, pero está en la raíz del pensamiento jurídico. Está en esa, y hoy no está. De hecho, el pensamiento jurídico no admite un sujeto que no sea el sujeto consciente. No hay otra manera de... En todo caso, toma algún tipo de excepciones pero la lógica jurídica es un tipo de lógica que piensa en un sujeto que es consciente y que razona, ni siquiera que incluye esta parte de la intuición de la que hablaba este muchacho Aristóteles y al que se suma después Santo Tomás, y que está, insisto, en la base de esta manera de pensar. Ahora, si nosotros aceptamos revisar todo esto, obviamente tendremos que, me parece a mí, que empezar a pensar que este problema lo tenemos en el campo jurídico. Quizás no solo en el campo forense y jurídico, capaz que posiblemente también en otros campos, pero insisto, pensamos para este campo. Y para este campo nosotros me parece que debemos pensar en términos de horizonte, tener en claro de que pensamos nosotros en términos de complejidad y que esto también debe ser traído al campo jurídico, y cuando uno lo trae al campo jurídico, uno tiene que, me parece, empezar a lidiar con esto de animarse a pensar en el pensamiento jurídico. Los juristas nos piensan a nosotros sin ningún problema. Ahora, nosotros en trabajo no nos es tan fácil pensar a los juristas, no nos animamos, le tenemos miedo. Graciela Nicolini decía por ahí en alguna actividad, tenemos que empezar a ser un poco más, no me acuerdo si dijo irreverentes o desobedientes, creo que utilizó la expresión desobedientes. Eh, sabemos a qué se refería, ¿no? Y ahí juega esto de cómo se construyen las cosas que decimos. No decía, seamos desobedientes los que estamos en el Poder Judicial, los que estamos de perito, etcétera, de modo tal de que nos dejen afuera. No es eso. Es la idea de no creer que el pensamiento jurídico es el pensamiento lógico por excelencia al que nosotros tenemos que aportar desde trabajo social. Es sí el pensamiento hegemónico, pero no es el único pensamiento. Ni siquiera está bien que el Estado, que nosotros digamos somos auxiliares del pensamiento jurídico. No somos auxiliares de nada. En todo caso, el pensamiento jurídico es auxiliar de un Estado que está en permanente construcción o deconstrucción. Zipperman, por ejemplo, tiene un texto interesante que se llama El monismo jurídico. En ese no es el nombre del libro, pero una de las categorías centrales es el monismo jurídico, y él de lo que habla es cómo esa manera monista de pensar occidental se está cayendo a pedazos. Eso que se está cayendo a pedazos es a lo que nosotros a veces tendemos a adherir sin darnos cuenta de que se está cayendo a pedazos. Una manera de acercarnos a eso y poder aceptar, digo, como cuestiones que deben estar incorporadas al momento de pensar en la posibilidad de que algo, esto del orden del olfato, exista y que lo podamos legitimar y potenciar, etcétera, es esta cuestión de este otro muchacho que es Kelsen, ¿no? En la mayoría de las facultades de Derecho, inclusive en Trabajo Social, cuando nos enseñan Derecho, entre comillas, nos hablan de la teoría pura del derecho, y la famosa pirámide de Kelsen. Él es el cultor de esta, que tiene tanta presencia, que es esa teoría pura del derecho, según la cual el derecho, para ser derecho, inclusive para ser democrático, tiene que prescindir de cualquier otro saber. Lo dice expresamente, sin vueltas, ¿no? El derecho, para ser derecho, tiene que ocuparse del derecho. Está bien. Lo hace preocupado por la salida del pensamiento medieval, etcétera, etcétera, pero también termina diciendo, no, los juristas se meten con la biología, con la física, etcétera, y allí es donde dejan de ser juristas, tienen que ser puros. Esa pureza es la pureza que, aún sin decirlo de manera expresa, está como impregnando todas las maneras de pensar de quienes operan desde posiciones hegemónicas
el pensamiento jurídico. Y nosotros como trabajadores sociales en muchos casos quedamos pegados a esa lógica sin poder verlo de otras perspectivas. Hay otras perspectivas, ¿no? Las propias teorías críticas del derecho, el propio Cosio, mediados del siglo pasado, eh, le decía a Kelsen, no personalmente, sino en debates teóricos, mira Kelsen, el desarrollo teórico que usted ha hecho en su teoría pura del derecho es muy interesante, pero es estrictamente lógico y rompe con la realidad. Usted dice que nosotros, que los juristas se ocupan del derecho y él dice, Cosio, como jurista, dice, nosotros no nos ocupamos de las normas jurídicas, nosotros nos ocupamos de las conductas humanas a través de la norma jurídica. Pero eso es bien distinto. Ahora, cuando Cosio dice nosotros nos ocupamos de las conductas humanas a través de la norma jurídica, se abre una manera mucho más interesante de pensar el orden forense, el orden jurídico, e inclusive una serie de puertas y ventanas para pensar eso desde la perspectiva de trabajo social. Entonces, esto de la teoría pura del derecho hace lugar a una especie de una suerte de impurezas a las que nosotros conviene que hagamos lugar, como para desarrollar, me parece a mí esto, que a mí me parece que vale la pena, que es la existencia de un tipo de conocimiento que metafóricamente uno puede denominar como el olfato, como olfativos. Hay varias otras razones por las cuales uno puede decir, esto es una locura, ¿qué me estás diciendo? Esto no tiene sustento. Bueno, insisto, aún desde la propia mirada más clásica, lógica, esta que mencionábamos hoy de Aristóteles, ahí ya se planteaba la existencia de un tipo de conocimiento que es irracional, ¿no? Que es ese tipo de conocimiento intuitivo. No es el único, ¿no? Después, cuando nosotros dividimos conocimientos, maneras de producir conocimiento, que son deductivas, inductivas y abductivas o retroductivas, yo creo que en el ambiente jurídico no es, aunque se dice, hay como una especie de eufemismo, se dice que hay el predominio de lo deductivo, en todo caso de lo inductivo. Yo, lo que decíamos al principio, yo creo que lo que domina es ese tipo de conocimiento retroductivo o abductivo, es decir, formarse opinión y después empezar a buscar los elementos que justifican esa opinión que está tomada, ¿no? Especialmente desde el pensamiento jurídico dominante. Entonces, hay maneras de pensar que justifican poner en tela de juicio, no para decir empecemos a ser irracionales, sino para decir, hay tipos de conocimientos que no se ajustan, que están por fuera de esa racionalidad occidental, insistimos, y que tienen sustento aún en la propia historia de la filosofía moderna, pero muchos más en la manera de pensar del hombre americano, reiterando los antecedentes de Kush, o de la filosofía otra vez africana, u otros lugares por los cuales nosotros podemos ir. Así como, bueno, eh, hay distintas maneras de referirnos al inconsciente. Nosotros, cuando hablamos de inconsciente, habitualmente, automáticamente pensamos en Freud, en Lacan, por ahí, pero hay otros, ¿no? El propio Frankl, y hablábamos hace un ratito de la experiencia de las guerras mundiales, de Nazi. El propio Viktor Frankl, él acuña la idea de inconsciente espiritual, y no cercano a lo religioso. Él habla de otra cosa, aunque él es religioso, ¿no? De inconsciente espiritual, hay otros autores, como en el texto está citado Piaget y otros, pero que hablan del inconsciente cognitivo, el inconsciente cognitivo que es bastante fácil, ¿no? Si uno dijera, miren, tenemos el 10% de aumento de sueldo a partir del mes que viene, uno rápidamente tienen claro más o menos cuánto significa. Sin embargo, ese 10%, calcular ese 10% implica una vieja regla de tres simple que la aprendimos allá en la escuela finalizando la primaria, en la secundaria, a algunos, y después nos olvidamos, que es esa cosita, si 10x, entonces 100, tanto, multiplicamos cruzado, simplificamos, etcétera, etcétera, pero todo un procedimiento que llevaba 3, 4, 5 pasos. Hoy a eso lo hacemos automáticamente, ¿no? Si uno dijera, bueno, a ver, ¿te duele el dedo gordo del pie derecho en este momento? Para decirlo en términos coloquiales, y uno
en realidad para dar la respuesta tiene que ir al dedo gordo, porque ese dedo gordo es inconsciente. En el campo de la comunicación, digamos, ¿qué es lo que estamos comunicando? Y bueno, una partecita es lo que estamos diciendo verbalmente, pero mucho más es lo que se está diciendo no verbalmente. Claro, ahora tenemos la traba de la pantalla, etcétera, pero aún así hay cosas que estamos diciendo de manera no verbal. Todavía no las sabemos manejar muy bien porque es poco tiempo con las pantallas, etcétera. Yo estoy convencido de que eso con el tiempo se va a ir avanzando. No va a sustituir lo corporal, pero va a ser otro tipo de comunicación. Bueno, todos estos son saberes que están presentes, que no son racionales y que yo creo que justifican esta posibilidad de explorar esto que se puede conocer por el camino de lo que aquí hemos llamado el olfato. ¿Hay riesgos? Sí, por supuesto que los hay, y son muchos, ya los mencionamos al principio. Algunos de ellos son esto, bueno, en el artículo está mencionado varias veces, esto de no darle a cualquier ocurrencia la entidad de un saber producido y que forme parte de ese olfato profesional. Cualquier cosa que se nos ocurra y que nosotros podemos proyectar, o por falta de empatía podemos darle el lugar de saber. Está el problema del estereotipo, como el estereotipo esto creo en el artículo también, como conjunto de una estructura cognitiva que yo aplico. No hay manera de comportarse si no es con estereotipos, porque si no tendríamos que estar todo el tiempo construyendo, y no podemos, nos manejamos continuamente con estereotipos, los prejuicios, que es la carga negativa, la estructura estereotípica, pero con carga negativa, u otros riesgos que también tenemos, ¿no? Pero también hay potencialidades, ¿no? Y muchas potencialidades que yo creo que vale la pena tener en cuenta. Insisto, y es lo último que digo por ahora. El escenario forense funciona más con los escenarios jurídicos, funcionan más, y quizás muchos otros, ¿no? Pero funcionan más con lo que las leyes no dicen que con lo que las leyes dicen expresamente. Se asientan más en lo no dicho que en lo dicho. Está bien, esto los abogados obviamente no lo aceptan con facilidad, pero nos manejamos mucho más con lo no dicho que con lo dicho. Y lo no dicho vuelve a entrar en este campo de construcciones que no son del todo racionales. Y vuelve, me parece a mí, a constituir como otro argumento, como o parte de los argumentos anteriores, como para decir, vale la pena prestar la atención en esta cuestión del olfato. O para desecharla, ¿no? Está también la posibilidad. O para corregirlo. Es en definitiva un supuesto, o un conjunto de supuestos. Bueno, Silvia, ¿estás por ahí? Acá estoy. Había cortado porque tenía inestable la comunicación. ¿Estamos? Hasta ahí llegamos por ahora. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, vamos a charlar un poco sobre eso. No sé si querés empezar, Silvana, Alfredo, Nico. ¿Alguien quiere empezar? Sí, si quieren, yo Yo lo podría. tengo ¿No? todo. ¿Se escucha? Yo. Dale. Bueno, a mí me pareció, en principio, el trabajo me parece muy, muy interesante. Sobre todo la incorporación del olfato, de la idea de olfato profesional. Me parece interesante. Creo que Osvaldo lo explicó bastante bien. O sea, no iría ahí. Lo que sí diría que hay otras disciplinas que también juegan con eso, le ponen otro nombre, que la medicina habla de ojo clínico o de determinados tipos de intuiciones, que en definitiva uno podría plantearse esto de lo no dicho, no solamente dentro del campo de lo forense, sino también dentro del campo de las prácticas interventivas, por decirlo de alguna manera. Uno puede encontrarse el trabajo desde lo no dicho en la pedagogía, el trabajo de lo no dicho en la salud mental y el trabajo de lo no dicho también en la medicina. Como que tiene otros nombres. Y me parece importante que lo rescatemos y que lo rescatemos también dentro de nuestro campo, que es el campo del trabajo social, ¿no? Por otro lado, rescataría del artículo lo que planteó
Osvaldo al principio, es decir, la idea de recuperar el ensayo, es algo que creo que somos muchos y muchas las que estamos en esa línea. El ensayo es la forma de escritura latinoamericana, por excelencia. Es la forma en la cual se escribe aquí, digamos. O sea, yo me imagino a Jauretche escribiendo un tratado. Jauretche escribía ensayos, Walsh escribía ensayos. La mayoría de nuestros grandes escritores latinoamericanos han escrito ensayos. Y eso de que no encaja es una gran disputa que uno tiene cuando está en la academia. En mi caso, a mí me toca dirigir un instituto de investigación en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, y hay todo un malestar, y hay también una cosa no dicho, todo el mundo está en desacuerdo con las normas APA, con la forma de publicación, pero todo el mundo cumple hace ese juego de, qué sé yo, el trabajo que no tiene más de 7 citaciones no sirve, ese tipo de cuestiones. Y a mí me parece que este trabajo también cuestiona ese tipo de mirada. Por otro lado, insisto con rescatar dentro del ensayo la metáfora, que también lo hace Osvaldo, que es una manera de decir, la metáfora es una manera también de explicar, y la metáfora es una manera, si se quiere, literaria, pero también es una manera de expresarse, que ya está incluso en en los llamados clásicos de las ciencias sociales. O sea, Max Weber usaba muchísimo las metáforas. Max Weber hablaba de constelaciones causales para explicar las multirrelaciones causales entre causa y efecto, y desde ahí explicar el concepto de comprensión de comprensión y explicación. Y por otro lado, diría que también la cuestión del olfato, sí, a mí me evoca un tema que no está muy desarrollado en nuestras carreras. Yo no, por lo menos lo tengo visto mucho en comunicación, que es un tema bueno, que en algún momento con Nicolás trabajamos también, cuando estábamos juntos en la intervención en lo social, que es el paradigma indiciario. Si uno mira, digamos, el sentido del paradigma indiciario en las ciencias sociales, es justamente la búsqueda de pequeñas señales que dan camino a posibles conjeturas que me develen algo que no estoy viendo. Entonces, también lo haría dialogar con esta cuestión que, a partir de un texto que trabajamos bastante, de Fernando Álvarez Uría, que se llamaba Genealogía y Sociología, ahí tomamos contacto con esta línea de pensamiento, que también la trabaja Alicia Antel, si no me equivoco, en la Facultad de Comunicación, en la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. O sea, me parece interesante hacer dialogar este concepto de olfato que vos traes con el paradigma indiciario, que va a la microhistoria y va, digamos, al campo de un autor como Giovanni Morelli, por ejemplo, y ese tipo de mirada que no es la mirada del tratado, la mirada de lo macro, bueno, que puede ser útil como para pensar este tipo de cuestiones. O sea, en síntesis, me parece interesantísimo, digamos, rescatar el olfato como algo factible. Me parece interesante como que el artículo lo ubicás dentro del paradigma interpretativo, dentro de una perspectiva interpretativa. Rescatamos también digamos, la exaltación del ensayo, yo diría por encima del tratado, y el uso de la metáfora. No sé, yo me siento en lo personal, cada vez que escribo un artículo, me siento más cómodo explicando o a partir de circunstancias concretas o a partir del uso de la metáfora. Creo que eso incluso en la forma de escritura haría que salteemos un poco las marcas del viejo positivismo. Y también, bueno, reconocer que hay otras formas de conocimiento. Eso también me parece importante, que las formas de conocimiento no son solamente las que se impusieron, las hegemónicas, las que se plantean desde el pensamiento europeo. Yo ayer escuchaba, por ejemplo,
que no sé si digo esto como modo de ejemplo, ¿no? Que China logró erradicar la malaria a partir de un programa de 50 años de aplicación. Pero para lograr aplicar la malaria utilizan una hierba que conocían 200 años antes de Cristo, o sea, hace 2200 años. O sea que algo que está totalmente fuera de la lógica cartesiana sirvió para erradicar la malaria, que sería como la enfermedad que más humanos mató desde que tenemos conocimiento de nuestra especie. Entonces esto marca una cuestión y ya no quiero extenderme mucho, pero ya está en Dussel, digamos, esta idea de que no tenemos que someternos solamente a la mirada cartesiana occidental, sino que tenemos que abrirnos a otros diálogos y otras posibles miradas. Y creo que este artículo aporta muchísimo a esa lógica también. Así que bueno, me callo, dejo, no sé, esto sería más o menos una primera aproximación a lo presentado y a lo leído. Así que gracias Osvaldo por el artículo y por estar dentro del espacio. Sí, continúo yo. ¿Se escucha bien? Dale, Nico. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Se escucha bien. Bueno, sí. porque por acá se desconecta. Bueno, a mí me gustó mucho el artículo por varias razones. Una personal, que es que hace rato que quería leer algo de estas características, armado y pensado para desarmar. Yo uso una metáfora, no voy a hablar de olfato, aunque vos hablas de olfato, digo oficio. A mí me pareció, es algo como que me viene acompañando desde hace muchos años, no solo en términos de la disciplina, sino pensando otras disciplinas o sin disciplinas. O sea, recordaba cuando leía el texto una asamblea en Neuquén cuando trabajaba en el programa de mejoramiento de barrios, donde había 300 personas dispuestas a que esa asamblea no llegue a buen fin por múltiples razones, y apareció un gerente de un área, un cargo político, un arquitecto, y con mucho oficio, con mucho olfato, logró que esa asamblea tuviera un resultado positivo. Y ahí también hubo oficio y hubo olfato. Entonces, es algo que cuando leí el artículo recordaba ingresar al aula, las primeras clases, y ver los estudiantes, las y los estudiantes, y decir, bueno, quizá aquel o aquella va a ser una buena cruzada por las cosas que pregunta, por cómo se sienta. O entrar al trabajo del Poder Judicial antes de la pandemia y haber 100 personas esperando para ser atendidas y decir que no me toque atender a aquel o aquella porque la voy a pasar mal, y efectivamente la pasé mal, ¿no? Entonces yo digo, bueno, todo eso, ¿qué hay ahí? Bueno, y vos en el artículo das cuenta o decís, bueno, acá hay algo. Entonces empezás como a desarmarlo por diferentes modos. Lo primero que decís, y que yo me parece que cuando lo primero que leí también me alivió, porque digo, es por acá, cuando decís, bueno, hay algo que tiene que ver con la perspectiva del marco interpretativo. Y bueno, y es ahí de donde vos partís, y es toda una definición teórica acerca de cómo estás desmenuzando eso. Por otro lado, nuevamente aparece, acto seguido, esta distinción entre barrio y academia, ¿no? Como una marca identitaria también. Los que compartimos ambos espacios, en la academia somos muy profesionales y en lo profesional somos muy académicos. Es así. Ya está planteado de esos modos y así los transitamos. Pero
Ahora, ¿dónde está la esencia del olfato? Está en el barro. Vos algo de eso das a entender. Algo das a entender, y por eso decís también como que, pero al mismo tiempo decís que tiene recursos el olfato, es decir, tiene recursos cognitivos, emocionales, éticos, políticos. Yo recuerdo, estábamos, venir de La Plata de cursadas, de cursada de un posgrado, y compartir el viaje con el docente que había estado dando el curso, que había estado muy interesante, y cuando empezamos a hablar sobre el intendente de su distrito, me dice que no sabe quién es. Entonces yo digo, bueno, ahí no hay olfato profesional, es buen docente, y fue bueno, fue muy interesante lo que, pero en términos de olfato profesional de intervención, me parece, hay algo que no aparece, o que no apareció. Vos decís, es una habilidad intransferible, difícil de enseñar, y acto seguido hablas sobre sus del momento que te pones a escribir, entiendo que también hay un acto posible de transferencia. Yo digo, ¿este artículo puede ser para estudiantes de primer año? No, yo doy en primer año, no puede ser. No, porque no lo van a entender de movida, me parece que no, que le agrega una complejidad que no están en condiciones de poder abordarla. Pero ¿se puede pensar en un artículo para estudiantes de primer año que hable de esto? Yo creo que sí, y vos de hecho das las señales para que esto sea posible. Lo que más me gustó del artículo, lo que más leí con ganas y lo que más marqué son los antecedentes conceptuales que vos marcás, la intuición como un modo de inteligencia, el razonamiento deductivo, y después cuando hablas acerca de los riesgos, también a mí esos dos puntos, los antecedentes y los riesgos, son los que más me gustaron del artículo. Lo tiro como pregunta, en todo caso, para después una segunda ronda tuya, acerca de lo que hablas sobre inespecificidad positiva. Creo entender lo que decís, pero por ahí me genera alguna duda, si lo podés después ampliar. Y no me quedó tampoco muy claro esto de retrovigilancia. No es que no haya sido claro tu escritura, seguramente lo fue. Lo que pasa es que leyéndolo y sabiendo que hoy ibas a estar acá, dije, bueno, se lo pregunto directamente y no hago otra relectura. Y por último, este ejercicio de desarmar el olfato o el oficio que vos hacés en relación a sus características, por dónde puede venir, cuáles son sus valores, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus límites, que lo denominás como una estructura epistemológica del olfato. Me parece que es un buen título para sintetizar algo que es de la vida cotidiana en el ejercicio profesional. Y la verdad que valoro mucho la lectura, Waldo. Bueno, gracias, Nico. Silvana, ¿querés ir vos o voy Sí, yo? cómo no. Sigo escuchando entrecortado, así que espero que me escuchen ustedes bien. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Sí. No voy a prender la cámara porque tengo miedo que se me tilde. Bueno, también quiero agradecer a Osvaldo el artículo, me parece muy interesante, me generaron muchos recorridos, muchas inquietudes también, me parece que plantea diferentes problemáticas vinculadas a la producción de conocimientos y a la intervención profesional, como la intuición, la razón, la ética, que aparece también por ahí, la importancia de revisar las prácticas, estas alertas en términos de sentido común o de cuestiones que aparecen así en lo cotidiano. Me parece también súper interesante y rescato también el uso de la metáfora, como decía Alfredo, ¿no? La metáfora del olfato en términos que prioriza otros saberes, sentires, sentidos, ¿no? Que son distintos al pensamiento occidental moderno que históricamente ha priorizado la vista, en particular el ojo biológico y la razón instrumental, ¿no? Y que ha dejado por fuera la subjetividad y la intersubjetividad, ¿no? Así que desde ese lugar me parece súper interesante la metáfora del olfato. Y además las metáforas nos abren nuevos paisajes cognitivos, ¿no? Y nos entran a interpelar muchas veces porque entran en el campo de lo paradojal, así que
también es un recurso con el cual me siento muy cómoda, al igual que el ensayo que también rescata Osvaldo y que también me parece muy interesante, y ya lo manifestó, Alfredo, ¿no? Y al igual que Nicolás, el artículo a mí me remitía todo el tiempo al oficio, ¿no? Al oficio del trabajador social o de cualquier otro profesional. En este caso él habla del campo de intervención forense o sociojurídico, pero lo podemos trasladar a otros espacios de intervención, como dijo también Nicolás, al campo académico, al oficio del docente, ¿no? Y este oficio, que es el know-how, el saber hacer, ¿no? Se construye con la experiencia profesional. Y ahí tiro para problematizar con Osvaldo y con el resto de los compañeros, que para mí la experiencia profesional no es lo mismo que la experticia profesional, que por ahí él lo menciona en algún momento del artículo. Yo creo que la experticia profesional tiene que ver con la especialización o profundización en el conocimiento de un cierto campo de saber, pero que no necesariamente remite al oficio. Uno puede saber mucho, puede haber estudiado mucho, puede haber tenido muchos títulos, ¿no? Doctorado, posgrado y demás, y no tener el oficio, ¿no? Así que yo ahí diferenciaría la experiencia de la experticia profesional. Y bueno, me remitía también cuando lo relacionaba con el oficio a la importancia, ¿no? Que ya lo mencionaban varios autores como Pierre Bourdieu en el oficio del sociólogo, o Ryan Mills en la imaginación sociológica, ¿no? Y es cierto que no se aprende este oficio en la universidad, algo él plantea, ahí cuando Nicolás también hacía referencia a esta diferenciación entre barro y academia. Es cierto que el oficio no se aprende, si bien en las prácticas de formación profesional uno tiende a generar algún tipo de herramienta y demás, el oficio se aprende durante todos los años de ejercicio profesional, ¿no? Hasta que dejemos la profesión, es permanente, digamos, ¿no? El oficio requiere una praxis sistemática, sistematizada, ¿no? Recurrente, y yo creo que, no todos los trabajadores sociales, como también otras disciplinas, no todos tienen este oficio, ¿no? Más allá de sí que muchos son expertos en determinados temas. Lo mismo ocurre, con otras profesiones. Y creo que la importancia de aprender el oficio, de tener este olfato, radica o implica profesionales o trabajadores sociales capaces de ver lo invisible y escuchar lo inaudible, ¿no? Esta capacidad de percepción, yo creo que no es algo innato, sino que se va construyendo, ¿no? Con la formación, con la capacitación, pero fundamentalmente con el quehacer profesional, ¿no? Y creo que esto implica también dejarse interpelar por la realidad y a su vez interpelar la realidad en este juego dialéctico, diría, entre estructura estructurante, como mencionaba también Osvaldo en el artículo. Creo que aprender este oficio, ¿no? Adquirir esta habilidad, este olfato, implica desnaturalizar y deconstruir esta realidad, ¿no? Encontrar los sentidos, descubrir e interpretar las reglas de juego, de poder, ¿no? Y demás. Implica leer entre líneas los discursos hegemónicos y fundamentalmente, como le dijeron ustedes, lo no dicho. Así que creo que es absolutamente indispensable como aquella cuestión heurística, ¿no? De descubrimiento y de conocimiento de los trabajadores sociales. El artículo también, mientras lo iba leyendo, plantea y me remite al debate sobre el problema del conocimiento, que va, ¿no? Por el campo de la gnosiología, y el conocimiento como problema, que, ¿no? Está ligado más al campo de la epistemología. Y además lo plantea también desde el lugar de la validación y la legitimación del conocimiento, que es todo un problema, fundamentalmente en ciencias sociales y aún más en trabajo social. Y parándome más desde el paradigma interpretativo, como hace Osvaldo, yo rescato acá la cuestión de la intuición, fundamentalmente desde dos autores que se inscriben también en este paradigma, que es Henri Bergson y Husserl, que me parece que es importante rescatar, digamos, ¿no? En general son autores no muy recorridos en la academia, o por lo menos en la formación de trabajo social, y Bergson en este sentido plantea, ¿no? La intuición como un conocimiento directo en relación a un objeto,
un conocimiento inmediato, y él va planteando distintas intuiciones, ¿no? Intuiciones sensibles o sentidos. Por un lado plantea la intuición formal, pero también plantea la intuición que va al fondo de las cosas y capta la esencia o la existencia o la consistencia, que es la que él va desarrollando, digamos, en su recorrido teórico. Y por otro lado, me interesa también recuperar a Husserl en esto de la intuición, ¿no? Husserl se basa en esta intuición reflexiva para describir la experiencia vivida, tal como se constituye en la conciencia, y busca captar esa esencia de la conciencia en sí misma, ¿no? Ahí hay una tensión entre sentido y conciencia que aparece en esta disputa dentro de estos paradigmas inconmensurables, como es el positivismo y el interpretacionismo, ¿no? Y me parece que la evidencia de la experiencia vivida se constituye mediante la percepción directa de estos procesos que están, digamos, que subyacen en el fondo de la conciencia de este sujeto conocedor, un sujeto conocedor situado, ¿no? Que no es reflejo de sí mismo, no es el sujeto del yo de la modernidad, digamos, sino que hay ahí un doble vínculo, un juego interesante entre experiencia, conciencia y conocimiento situado. Y por otro lado también me parece súper interesante las advertencias que él hace, la problematización en relación al sentido común, ¿no? Que no es el más común de los sentidos, y a todo lo que entra en juego cada vez que tenemos este tipo de intuición, de olfato, ¿no? Digo, me parece que hay que tener ahí una cierta también vigilancia para decir, bueno, no cualquier cosa implica este olfato o el oficio profesional. Así que me parece importante rescatar y problematizar fundamentalmente hoy, ¿no? Que estamos en una batalla de disputas de sentido importante. Y también me parece importante para problematizar y para debatir la tensión que él plantea entre lo singular y algunas regularidades que pueden darse en el ejercicio profesional, ¿no? que en algún momento al finalizar del capítulo y fundamentalmente en las conclusiones lo plantea. Y bueno, fundamentalmente, como decía también por último, lo rescataba Alfredo, el ensayo me parece clave a la hora de pensar formas otras de escritura en los ámbitos de formación profesional y en el ejercicio profesional también. Así que bueno, por ahora estas cuestiones como para no ocupar más tiempo. Bien. Bueno, gracias Silvana. Bueno, aporto yo a ver un poco, y en realidad coincido con lo que todos dijeron, es más o menos lo que tenía planteado. Me sumo a la importancia de la perspectiva interpretativista. Me gusta esta cuestión de que el análisis del término, del artículo, se trabaje desde la perspectiva y la subjetividad que tienen los actores en la cotidianidad, en el trabajo de todos los días, que son importantes en tanto nos muestran cómo nos organizamos en esas miradas, cómo organizamos la idea respecto del mundo, sabiendo y teniendo en cuenta que el mundo no es blanco y ni es negro, sino que está lleno de matices. Cuando él habló en el artículo, cuando Osvaldo habla de olfato profesional y lo menciona por ahí el olfato policial, es una alusión como una habilidad para detectar sospechosos. A mí me hizo acordar a Bofato, por ahí en el Poder Judicial habla que detectamos culpables, el trabajador social tiene la función de detectar el culpable, lo que el juez quiere, o esta habilidad del olfato, cómo se da con estas cuestiones de las jerarquías profesionales, me pareció muy interesante, esto de que a más barro, mayor jerarquía, mejor olfato, esta diferenciación entre lo que es la experiencia profesional, lo que planteaba Silvana recién, ¿no? Yo puedo salir de la facultad con muchísima formación, conocimiento, con un montón de saberes, pero a la hora de ponerlos en funcionamiento del ejercicio cotidiano, eso no está. Son acciones rutinarias que en realidad no implican un conocimiento, no implican haber incorporado conocimiento. Coincido que es importante, lo que sirve no es el tiempo que uno pueda estar
diciendo ejerciendo una profesión o diciendo que he ocupado tales o cuales lugares. En este sentido, como que los currículums son un detalle de los lugares por los cuales uno pasó, pero no tienen que ver con la expertise que uno tenga dentro de la profesión, ni cuál haya sido su desempeño en ese lugar, ni el prestigio que uno pueda tener en ese lugar. Y el olfato tal vez a veces esté relacionado con ese prestigio en tanto y en cuanto quien tiene ese conocimiento puede definir desde el olfato, puede ver desde el olfato determinadas situaciones que son no dichas o son no visibles, ¿no? Se me ocurre en el campo de cualquiera, en educación, en salud, estas cosas que cuando uno va a hacer una entrevista dice, acá hay algo más. Eso se me ocurre que es ese olfato positivo, digamos, si queremos darle positivo o negativo, pero no, aunque no existe como tal, es eso, y ahí hay que aplicar los recursos metodológicos, técnicos, los teóricos, para ver cómo se juega esa relación, ese olfato con la intervención profesional, ¿no? Por otro lado, me parece muy piola la cuestión de la intuición, la relación que hace con la intuición y con el olfato. La intuición como una percepción que es subjetiva sobre una situación, sobre una persona, que uno también la utiliza en el momento de trabajar, en el momento de ejercer la profesión, en el momento de hacer un informe, en el momento de determinar una intervención. A veces uno se encuentra con una percepción, ese olfato, yo lo asocio a percepción, que uno dice, esto es como que acá hay alguna otra cosa, mi corazón me dice esto, pero acá me parece que no. Entonces, de acuerdo también con lo de la abducción, cuando él lo trae, que podemos pararnos desde una suposición, y desde esa suposición, como trabajadores sociales, realizar una intervención profesional que sea iatrogénica, absolutamente iatrogénica. Me parece muy importante la cuestión de los riesgos, por eso hablo de lo bueno y de lo positivo, digamos, que puede llegar a tener el olfato desde una mirada, si se relaciona con lo teórico, si se aplica como para una mejor observación de la intervención, como para ir más allá de lo visto, y no para quedarse con eso desde el prejuicio. Por otro lado, hay una cuestión ahí que me dio vuelta y que lo dejó Nicolás dando vuelta, la cuestión de la inespecificidad del trabajo social, la interdisciplina, la transdisciplina. Esto de inespecificidad positiva yo lo tomé como que a veces no todo el mundo sabe qué hace el trabajador social y entonces desde ahí, por ahí podemos partir para poder hacer un montón de cosas, para poder en el ejercicio profesional llevar adelante un montón de acciones, pero yo tal vez lo pienso desde otro lado como fortaleza en el sentido de que nosotros como trabajadores sociales intervenimos en una mirada que está situada, que es histórica, que busca fortalecer el acceso a los derechos en sí mismo, y tal vez desde ahí podríamos llegar a pensar en, sin hablar desde un modo académico, digamos, desde un modo científico, tal vez desde esos lugares podamos pensar la especificidad. Y se me viene a mi mente una imagen de una mesa redonda donde hay muchas profesiones sentadas, donde hay profesiones de la salud, de la psicología, de la arquitectura, de la ingeniería, la economía, del medio ambiente. En todas ellas el trabajador social puede poner palabra. ¿Por qué? Porque lo que busca el trabajador social es mira a la persona, mira al pueblo, lo mira situada histórica, situada en lo macro y en lo micro social, y en función de eso va a analizar posibilidades para acceder, para que esa persona, para que ese pueblo acceda a sus derechos y va a intervenir el trabajador social. Entonces es como que desde ese lugar interpreté lo de la especificidad que tal vez pueda ser positiva. Y bueno, y finalmente, como para no extender mucho, porque ya, y no ser reiterativa, retomo el término de revisar. Me gusta mucho el término de revisar, revisar, volver a mirar.
ver ese olfato, pero desde una praxis, como unidad teórico-práctica teórica, y pensar en cómo se construyó ese objeto, ese olfato, que creo que la subjetividad de cada trabajador social tiene que ver con esa construcción del olfato. Y también pensar en lo que ese olfato aporta, los resultados que da, y ahí medio como que me lleva a lo que Osvaldo llama, Alfredo Carballeda llama escuchar las prácticas. Acá vamos a escuchar el olfato, vamos a mirar el olfato, vamos a revisar qué es lo que nos dijo ese olfato, teniendo en cuenta que tiene que haber una argumentación, una deliberación, y que coincido con lo que dice Osvaldo en cuanto a que está marcado relacionado con la ética profesional. Y entiendo que esta cuestión de revisar es una cuestión metodológica esencial, que como él dice, no solo es en el caso del olfato profesional, sino en todas las intervenciones, revisando el producto que se hace, que tenemos de esas intervenciones. Básicamente por ahí, como para no ser repetitiva, es lo que yo quería dejar planteado. Tal vez te diría a Osvaldo, en función del interrogante de Nicolás y en función de esto que yo planteé, que yo dije de la cuestión positiva de la inespecificidad del trabajo social, ¿por dónde fuiste vos cuando pensaste en eso? Bueno, yo trato de ser cortito para cumplir, digamos, con el compromiso que asumimos en el encuentro pasado de repartir un poco más la palabra. Al momento de pensar la cuestión de la inespecificidad, lo hacía diciendo yo, la verdad que desde la formación, desde el inicio de formación de grado, hace muchísimos años, esta cuestión de estar buscando algo que específicamente nos defina como trabajadores sociales, o en aquel momento cuál es el rol, era la pregunta, ¿no? Estamos hablando de varias décadas atrás, y aunque por ahí la pregunta esa aparece, ¿cuál es el rol? Estaba pensado en esos términos, ¿no? Después cuando uno empieza a escuchar un poco los planteos que se vienen haciendo en relación a la interdisciplina, pero en perspectiva del paradigma de complejidad, lo que se viene anticipando, pronosticando, el propio Nachmanovich, Morín, bueno, todos los que vienen trabajando en ese campo, vienen planteando de que las disciplinas tal como hoy las conocemos, tienen muchas posibilidades de ir desapareciendo e ir transformándose en otras disciplinas. Ahí en ese punto hay profesiones que tienen un grado de especificidad, para decirlo más rápidamente, mucho más elevado, son como mucho más sólidas, entre comillas, otra vez, aparentemente más sólidas. Es como que el trabajo social no tenemos esa solidez que tiene, es como que el abogado rápidamente sabe, no tiene esta cosa de estar preguntándose qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Y así hace cualquier cosa también, ¿no? Y invade campos, etcétera, etcétera. El psicólogo tampoco, no se pregunta demasiado qué es lo que yo tengo que hacer, y así también invade campos, etcétera, etcétera, o no toma campos, o no desarrolla campos que le son propios, como eso, que el campo de la psicología social y comunitaria, que no lo tienen, está como materia en varios planes, pero no mucho más que ello, pero que es distinto de lo que es trabajo social. En cambio, en trabajo social nosotros lo tenemos como una marca de origen, no sé si de origen, pero a esto de no tener algo específico de lo cual ocuparnos. Y yo tengo la sensación de que eso se vivió durante muchos años y en muchos casos se sigue viviendo. Uno ve, especialmente por fuera de los grupos eh, con los que mayormente participamos en formaciones, etcétera, ve todavía esta preocupación por la ausencia de rol, ¿no? Esto de no ser ni chicha ni limonada, decimos por ahí, o decir, bueno, o en los propios equipos, a veces cuando damos clases de interdisciplina, esto de que el psicólogo sabe lo que tiene que hacer, el abogado sabe, el médico sabe, y el trabajador social no siempre tiene muy en claro qué es lo que tiene que hacer. Y entonces, no porque no lo tenga necesariamente, ¿no? Vamos a saltar, y estarán con ganas de saltar a la yugular cuando se dice esto, pero
O solemos decir, a ver, bueno, rápidamente, ¿qué es lo psicológico? Y el psicólogo saca algo de la galera. ¿Qué es lo jurídico? El abogado saca algo de la galera. ¿Qué es lo social? Y es como que entramos a patinar, ¿no? No me refiero a cuando uno está como muy vinculado a las formaciones, a lo académico, sino en los espacios profesionales. Y lo social, por ejemplo, sigue siendo como muy asociado a las condiciones socioeconómicas, como si fuera eso y punto. Y me parece que eso expresa algunos problemas que tienen que ver con esto de la especificidad, la falta de especificidad, entre comillas, que se vive como algo negativo. En ese escenario en el cual lo que viene, digamos, es el intercambio, nosotros hablamos rápidamente de interdisciplina para saber de qué estamos hablando, pero sabemos que no es eso, hablamos más bien de transdisciplina, alguna posición de ese tipo. En ese escenario que viene de mucha transferencia de categorías de un lado para el otro, e inclusive de popularización de muchas categorías, el ejemplo que siempre damos esto es el de la depresión, ¿no? Una categoría que tiene una significación, o varias significaciones, pero significaciones específicas, y sin embargo se ha popularizado de modo tal que estoy deprimido, ¿no? Esta cosa, ando medio depre, me acuerdo siempre de un texto en italiano, se llaman cansados o deprimidos, ¿no? Él se pregunta si estamos deprimidos o estamos cansados, no es lo mismo, porque la depresión es una categoría específica y que inclusive yo creo que forma parte de este movimiento de psicologización o psicopatologización, no solo de las infancias, sino también de la adultez. Yo creo que la inespecificidad en este sentido en trabajo social es positiva porque nos posiciona de mejor manera ante ese escenario que viene. En cambio, disciplinas que son como muy rígidas, porque están asentadas en cierta especificidad que los tranquiliza, que les dicen, mira, no tengo que andar pensando en cuál es mi trabajo, si mi trabajo ya está conquistado, ya este es mi espacio, en cambio no es esa nuestra realidad. Para nosotros, como eso es un problema, en realidad se transforma, me parece, en algo positivo de cara al futuro. Es como que eh, hay como mucha más permeabilidad, ¿no? E inclusive nos trae otros problemas. Cuando hablamos de interdisciplina otra vez, eh, a veces tendemos a pensar en términos de relaciones de una disciplina con otra disciplina como si yo fuera el representante de esa disciplina. Soy una voz de esa disciplina, pero no un representante de esa disciplina. Es mi voz desde una perspectiva particular que inclusive tiene unos fundamentos teóricos que pueden ser distintos de otro colega que está 3 metros más allá y que habla también desde mi profesión. Por supuesto que tenemos puntos en contacto. Bueno, esta diversidad que nosotros tenemos al interior de la profesión me parece que es que es un grado de inespecificidad que es positiva de cara a ese escenario futuro que viene. Está puesto en el artículo y lo sigo pensando ahora en clave desde esa mirada, digamos. Bien, gracias. No sé qué. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? ¿Idea? ¿Pregunta? ¿Nico te aclaró? ¿Más o menos? ¿Sirvió? Sí, sí, ahora lo voy a leer después, mañana voy a leer de vuelta Con el esa párrafo ese. explicación hay que volver a leer el texto. Yo me planteo que el trabajo social tiene cierta especificidad, cierto tipo de teoría y de metodología y que uno hace en la praxis cotidiana, donde pone desde el centro a la persona, donde la mira desde el pueblo, la gente, desde un lugar histórico, desde su transcurrir histórico, desde lo macro, desde lo micro, y esto en relación a cómo actúan las otras profesiones. Entonces, por eso planteaba la cuestión de que me imagino una mesa redonda donde hay un montonazo de profesiones, muchas profesiones que tienen que ver con lo social, aunque a veces parezca que no, pero desde la economía, desde la ingeniería, y el trabajo social en función de la persona, de su historia, del pueblo, de lo macro, de las situaciones micro, de cómo las decisiones que ese otro profesional va a tomar afectarían a los derechos
de esta persona tiene esa especificidad, tiene esa palabra, y me parece que eso le da cierta especificidad, que no por eso es cuadrada, es dura, es estructurada, porque también se va a ir modificando en función de cómo se van modificando las condiciones, cómo se modifica el contexto, cómo se modifica la profesión del trabajo social y cómo se modifica la realidad. Y es diferente también entre cada trabajador social. Lo que sí me parece que por ahí nosotros tenemos una cuestión al interior de la profesión, en esto que dice Osvaldo, en cuanto a que somos los que sacan los chicos, los que dan la bolsa, y como que muchísimas veces se actúa desde este lugar, básicamente sin cuestionar, sin plantear, sin preguntarse, sin buscar otras alternativas. Hay muchos que confirman este lugar y hay otros que pretendemos salir de este lugar y tratamos de buscar otra cosa. Por eso, por ejemplo, yo me imagino, y ese trazado de una ruta que lo va a diseñar un ingeniero con de otras profesiones que no tienen nada que ver supuestamente con lo social, y nosotros sí tenemos que poner una palabra en función de cómo ese trazado de ruta va a afectar la vida, el acceso a los derechos, la cotidianeidad, el acceso al agua, el acceso a la salud, de la gente, de las personas del pueblo por el cual va a pasar esa ruta. Por eso lo pienso desde ese lado, esa es la imagen que tengo en cuanto a cierta especificidad en cuanto a la profesión. No sé si hay alguien más que quiere decir alguna, agregar algo, disentir, asentir, hablar algo más del olfato. Sí. Me encantó la idea del olfato, Osvaldo, me parece Sí. muy interesante. Yo quería, Bueno. dos cosas quería plantear. Una, Quería... bueno, María, Sí. por favor. Sí. ¿Quién quiere, quién no sé quién es? ¿Alfredo? ¿Y quién más? ¿María? No, seguí, Alfredo. Sí, seguí, Alfredo. No, yo Dale, decía Alfredo, entonces. dos cosas nada más. Una que yo creo que para ir a la inespecificidad hay que partir de la especificidad. Es decir, se necesita lo específico como punto de partida. Eso es claro, si no es una especie de nada, por decirlo de alguna manera, es una mezcla compleja. Y por otro lado, siguiendo lo que decía Silvia recién con respecto a qué somos o qué somos se define a partir de lo que hacemos. Y la percepción de la oferta construye la demanda. Eso uno lo aprende mucho en salud mental y es una frase de Franco Basaglia. Franco Basaglia decía, si nosotros seguimos ofreciendo manicomios, la sociedad no va a seguir pidiendo manicomios. Entonces nuestra propia práctica construye nuestro propio perfil profesional. Por eso hay tanta variación de perfiles profesionales en función de los lugares de inserción laboral, en función de las actitudes que cada una y uno de nosotros toma con respecto a nuestro quehacer cotidiano, a nuestro trabajo. Creo que es importante marcar eso en el sentido de decir que nosotros construimos la percepción que se tiene de nosotros. No hay, puede haber percepciones históricas, eso existe, pero esa percepción histórica se deconstruye rápidamente, se derriba rápidamente. Cuando uno lo ve en las instituciones, yo diría un ejemplo rápido. Yo recuerdo, digamos, en el hospital, la gente que decía yo vengo a ver a la asistente social y la gente que venía yo vengo a ver a la trabajadora social. Y venían a ver a dos personas diferentes. No era que hacían un sinónimo de asistente social y trabajador social. Es que en la trabajadora social encontraban un perfil y en la asistente social encontraban otro perfil. Incluso había como una utilización del perfil, en el sentido de decir, bueno, hoy me sirve el asistente, mañana me sirve la trabajadora social. Y eso es la sabiduría que la gente tiene cuando está en contacto con nosotros. O sea, los usuarios, las usuarias, les usuarios saben mucho más de lo que nosotros pensamos que saben. Y tienen mucho para enseñar. Y eso es olfato. Es el olfato que tienen con relación a nosotros. Hay también un olfato con respecto a nosotros. Bueno, pero yo rescato lo del olfato, ya lo dije, me parece muy interesante y muy, muy, muy útil.
Pero también hay un olfato y hay un saber también. Hay un olfato y un saber del lado del usuario, de los servicios sociales, como lo hay también con respecto a los servicios de salud. O sea, se sabe a qué día me conviene, a qué juzgado me conviene ir en función de quién está de turno como juez. Eso no lo sabemos nosotros solamente las instituciones, lo sabe la gente. Y nosotros bueno, de las instituciones también nos manejamos así. Pero bueno, eso, o sea, dos cosas quería decir. Principio, la cuestión de el perfil de la oferta construye la demanda. Yo creo que eso es una ley tomada de la salud mental, tomada de Franco Basaglia, creo que es muy útil para pensarnos. Y lo otro es que nosotros tenemos que construir o fundamentar nuestra especificidad para ir tal vez a una inespecificidad. Y nuestra especificidad, como la del psicólogo, como la del médico, como la del abogado, se construye todo el tiempo. No es algo que queda fijo y estático. Tal vez quede fijo y estático en determinados imaginarios sociales, pero no en la realidad. Porque cuando yo hablo de psicología, ¿de qué hablo? ¿De un psicólogo sistémico, de un psicólogo analítico, de un neuropsicólogo, que ahora está como muy en boga? Hablo de un psicólogo cognitivo, hablo de un psicoanalista. ¿De qué psicólogo estoy hablando? Entonces, también ahí hay una gran variedad y hay una gran dispersión. Sí hay un problema con lo social, que eso que planteaba Osvaldo, o sea, ¿qué es lo social? Es una cuestión de difícil definición, pero es una cuestión de difícil definición no solamente para nosotros, los trabajadores sociales, es una cuestión de difícil definición para los sociólogos, para los antropólogos, para todos aquellos que estamos en el campo de lo social. Eso está claramente dicho por Bourdieu. Bourdieu en un reportaje dice, cualquiera habla de lo social. Entonces lo social es tan complejo y tan fácil que hace que cualquiera hable. O sea, miremos, yo siempre digo, miremos los programas de televisión, llaman a un economista para que hable de lo social. Es raro que llamen a alguien que es experto o conocedor del campo de las ciencias sociales para esto. Y menos a una intervención. De intervención llaman a un sacerdote, por ejemplo. Es raro que llamen a un trabajador social para que hablen de intervención social. Y esa es la visión que los medios de comunicación tienen, y es la visión que los medios de comunicación inscriben también en los imaginarios sociales. Pero eso, bueno, da mucho para conversar, y no me quiero ir del artículo de Osvaldo, que era el tema de hoy, pero sí rescatar lo del olfato, que me parece maravilloso, y me parece que es sistematizable desde el paradigma indiciario. Ahí sí agregaría eso. Hasta ahí me callo. Bueno, yo ¿Alguien más, quería decir. María? María, Sí. María del Carmen. Sí, Sí, quería decir que la verdad que todo el artículo tiene una cantidad de elementos para discutir que da para muchísimo. A ver, no, parecía que había una interferencia. Patricia, No, tenés abierto el pensé que era mi micrófono. conexión, perdón. Gracias. No, dale. No, y entonces pensaba, ¿no? Para conversar un poco acá y aprovechar este espacio de conversa, ¿no? Que desde mi experiencia en el campo sociojurídico, que he trabajado mucho tiempo también en el ámbito sociojurídico, digo que esto del olfato me parece que es una singularidad que nos podemos permitir, ¿no? Esto que decía Osvaldo de la inespecificidad, ¿no? Cómo esta cuestión, que lo pudiste sintetizar muy bien, cómo esta cuestión que a veces es una debilidad que afrontamos en el ámbito sociojurídico, de la inespecificidad, se convierte en una fortaleza, en tanto que podemos ser irreverentes a la hora de desarrollar ese olfato. El campo sociojurídico es un campo que se maneja con absolutas certezas, con una cantidad de supuestos de certeza, y entonces creo que permitirnos nosotros como trabajadores sociales, nos permitimos la irreverencia de ir a campo, encontrarnos persona a persona y a ver qué pasa, despojarnos de esos supuestos rígidos
moldeados, que de alguna manera van direccionando determinadas intervenciones, ¿no? Eso es innegable. Esto lo pinta realmente claramente, lo pinta en los dos modelos, un modelo que sería interpretativista y otro modelo absolutamente positivista, las certezas, la dicotomía entre lo falso, lo real, si es culpable, si no culpable, los pares dicotómicos que sabemos que operan en este posicionamiento positivista, ¿no es cierto? Y en ese campo nos movemos. Me parece que ubicándonos en este lugar de decodificar el olfato, porque me parece que la invitación que nos está haciendo Osvaldo es a decodificar el olfato. ¿Cuáles son esos elementos o esos componentes que traducen o que explican ese olfato que ponemos en juego a la hora de estar en campo, ¿no? Porque lo ponemos verdaderamente en juego. Hay mucho de intuición, hay capacidad exploratoria, hay incerteza, porque tenemos gran experiencia en trabajar en la incerteza. Como trabajadores sociales, yo siempre creo en los campos que me he desempeñado, que lo que ha operado en el campo ha sido el trabajar en las incertezas, cuando uno está atendiendo a una persona que viene con un problema, a veces no sabe ni de qué se trata el problema con el que viene, y ahí tiene que rápidamente operar y conectar los recursos con esas situaciones que se le presentan. Entonces, me parece que como trabajadores sociales también portamos un oficio, como lo vinieron diciendo acá los compañeros, las compañeras, un oficio que de naturaleza compleja, y eso también es una fortaleza que tenemos, de naturaleza transdisciplinaria. Me parece que por ahí iría este horizonte de búsqueda que invita Osvaldo a decodificar, ¿no? Creo que es un poco decodificar, a ver qué es lo que cada uno pone ahí en campo. Se me ocurren muchas cosas que uno ha hecho en campo y que pone en juego esta idea del olfato. Eso nomás quería compartirlo, porque me parece que me ayuda mucho escucharlo, Osvaldo, con estas cosas que vivimos a la hora de desarrollar la acción profesional, ¿no? Gracias, María. Bueno, estaba Mariana levantando gracias, María. Mariana también había pedido. Sí. Mariana pidió la palabra. Sí, Mariana. acá estoy. A mí se me ocurría compartir esta diferencia que tenemos nosotros desde lo social, comparándolo con una fábrica. Nosotros trabajamos con personas y las personas se mueven, las personas piensan, cambian de opinión, a diferencia de aquella persona que trabaja con tuercas o haciendo el mismo trabajo en serie todos los días. Yo creo que esto es muy diferente y nos da una libertad, y esto del olfato, primero agradecer a Osvaldo por el texto, y volviendo a la anterior charla que tuvimos, la semana pasada, no la otra, nosotros trabajamos con todo el cuerpo, ponemos todo el cuerpo en el trabajo, esa es nuestra herramienta, creo, toda nuestra persona. Hablábamos de la escucha, hablamos de la palabra, hablamos de los sentidos, y el olfato en este caso, hablamos del tacto, cuando podemos abrazar a alguien, y nuestro trabajo consiste en desencadenar procesos con el otro, no solamente con los sujetos con los que intervenimos o con los que demandan, sino también con aquellos otros sujetos que ocupan espacios de poder. Entonces, el olfato es una de las habilidades que nosotros tenemos. Yo, bueno, trabajo en un hospital, pero cuando cada uno de nuestros compañeros solicitan herramientas para trabajar o piden presupuesto para su servicio, capaz que el cirujano necesita un bisturí nuevo, y nosotros siempre decimos, nosotros no gastamos nada, no utilizamos más que el papel, la impresora y nuestro cuerpo, porque materialmente no utilizamos más que nuestro pensamiento, nuestra reflexión, y no somos un gasto, digamos, en nuestro trabajo. Y creo que esto del olfato
tiene que ver con una habilidad y con muchas otras habilidades que tenemos y que vamos aprendiendo y vamos desarrollando a lo largo de nuestra intervención y que no nos damos cuenta. Ahora, en el momento de pandemia, nos hemos dado cuenta de la cantidad de cosas que podemos hacer y que podemos hacer a veces sin estar presentes en el lugar. El tema de los recursos, el tema de las conexiones, de las interrelaciones que tenemos con otros, de los contactos, cómo eso nos ayuda al momento de nuestra intervención. Y bueno, y comparándolo con el juego del ajedrez, creo que esto de lo no dicho, lo que nosotros utilizamos el olfato, se puede asemejar el tema del ajedrez con el juego del otro. O sea, nosotros es como que a través del olfato podemos saber cómo va a jugar el otro y nos adelantamos a esa jugada. Pero bueno, lo bueno del artículo que presentó Osvaldo es en que, sino que eso debe ser puesto en concepto, debe ser hecho concepto, después debe ser revisado, reflexionado desde todo el marco teórico que manejamos. Entonces, es como que una cosa sin la otra no sirve. Es todo puesto en juego, el cuerpo, la mente, todo lo que vamos aprendiendo, lo que nos vamos capacitando y actualizando, y todas estas habilidades que vamos aprendiendo y que a veces no sabemos que las tenemos. Me encantó haber escuchado esto o haber leído esto de los olfatos, e ir sabiendo con cuántas herramientas contamos a la hora de trabajar y de interrelacionarnos con otros. Bueno, eso era más que nada. Muchas gracias. Bien, Mariana, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más? Ahí Gastón Riveros puso: los usuarios desarrollan ese olfato como estrategia de intervención, de supervivencia. ¿Querés agregar algo, Gastón? Estamos... Bueno, ya que me dan la palabra, quería, leyendo el texto y además escuchando lo que decían los colegas, se me vino a la mente un caso que había sobrevolado en la CENAF sobre una familia cuidadora, un pequeño hogar que había en los 90, y donde armaban la escena para cuando se producía la visita de la trabajadora social. Entonces armaban como que todo era una familia feliz, que no había errores, que no había problemas, y estaba todo como muy armada la escena. Después, bueno, un tiempo después salta a la luz en la CENAF de que esa familia, bueno, ejercía violencia, abuso, etcétera, múltiples problemáticas al interior de la familia del pequeño hogar. Entonces, esto me genera la cuestión de que si los trabajadores sociales, que no somos detectives, pero tenemos que desarrollar un olfato, saber interpretar lo no visible, saber decodificar estas escenas armadas, que si bien en este caso específico era de un pequeño bar, también hay escenas montadas cuando nosotros realizamos o visitas domiciliarias o cuando hacemos diversas intervenciones profesionales donde hay escenas montadas desde el relato y desde la palabra de los propios sujetos de intervención. Entonces, digamos, este olfato no es solo identificar lo no visible o lo no escuchable, sino que es una capacidad, una habilidad social que deben desarrollar todas las profesiones que hacen ejercicio de su profesión, digamos. Ese olfato, entiendo que debe ser común a todas las profesiones
y a cualquier conocimiento especializado, en tanto y en cuanto deba interpretar una situación particular, específica o problemática. Entiendo que yo di este ejemplo del pequeño bar, que luego salió a la luz, digamos, todo esto no visto, y como decir, bueno, los trabajadores sociales, ¿estamos preparados? La academia, o sea, las capacitaciones, las actualizaciones, ¿nos prepara para digamos, interpretar eh, concretamente al 100% lo que no se ve, lo que no se puede especificar, dado que nosotros trabajamos, digamos, esa inespecificidad que habla Osvaldo de nuestro campo disciplinar, de intervención, me parece que cuando nada es un problema, todo es un problema. Y si bien a nosotros se nos relaciona con las problemáticas sociales complejas, en términos de Carballeda, entiendo también que nosotros es una complejidad de la cual va en aumento, es dinámico, se expande, por ende nuestras herramientas de interpretación también deben ser dinámicas y expansivas, y no retóricas, y no reactivas tampoco, sino más bien expansivas, que eso de la única manera que se puede dar es no solo con el ejercicio profesional, sino también con estos espacios también. Estos espacios de aprendizaje dialéctico me parece que son interesantes y sobre todo cuando se producen estas transferencias intergeneracionales, donde, digamos, profesionales que tienen ya un recorrido disciplinar, nos transfieren a las nuevas generaciones y nos brindan ciertas herramientas para nosotros poder expandir ese olfato profesional y que también de esta manera poder reducir la capacidad del error. Si hay algo que nuestra disciplina tiene muy pertinente, es como la reducción del error lo más posible, porque una intervención mal realizada conlleva consecuencias nocivas para un ser humano. Entonces, por ende, nosotros, nuestro olfato profesional debe estar como súper expandido. Solamente eso. Gracias. Yo diría una... perdón. Julio. Buenas. Bueno, yo más que un aporte o una gran reflexión, lo que quiero hacer es un reconocimiento, Osvaldo, a tu ensayo. Bueno, y a todo lo que estamos haciendo en todo este tiempo. Yo me siento un pichi a lo de ustedes, ¿no? Y siento que le dan, bueno, en la línea de tu ensayo, le dan palabra, letra y fundamento a cosas que yo siento, intuyo, pienso, ¿no? Y bueno, con todo esto que hablamos y leemos y compartimos, le dan eso, ¿no? Le dan mucha letra a cosas que yo intuyo, olfateo por ahí, ¿no? Así que por eso te agradezco un montón. Y lo que me gustó mucho del ensayo es, bueno, ese cuestionamiento a los modos de hacer ciencia que muchas veces nos imponen y nos quieren imponer, ¿no? Desde el principio, ¿no? Decís, este es un ensayo y mostrás la validez del ensayo, y su envergadura al lado de un artículo, que también el ensayo es tan válido más que un artículo. El tema de denominar la supervisión como revisión, bueno, eso también, ¿no? Supervisión con todo lo que implica. Me encantó cuando hablaste de los equipos interdisciplinarios y bueno, ese endiosamiento que a veces se hace de ellos y ese realismo con el que lo presentás, y cuando decís que un equipo interdisciplinario es rico y válido, no cuando cada uno marca su cancha y su territorio, sino cuando hay un tráfico de saberes. Me encantó eso, ¿no? Un tráfico, y además seguiste profundizando en eso recién cuando dijiste que en los equipos interdisciplinarios no somos representantes, sino voceros, ¿no? de nuestra disciplina o de nuestra profesión. Y bueno, y con respecto a lo del olfato, bueno, ni hablar, ¿no? Me
Me parece que el posicionar el olfato, darle la envergadura al olfato, es de alguna manera cuestionar los modos de hacer ciencia que nos quieren a veces, imponer, porque, bueno, le das envergadura a algo que es, entre comillas, irracional, ¿no? Pero que todos usamos, siempre, y todos, por más que lo nieguen, lo usan siempre a este olfato en la disciplina que sea, ¿no? Así que, bueno, por todas esas cosas y muchas más, y las que fueron hablando, y no las voy a repetir, pero me gustó mucho leerlo y me hizo muy bien, así que te agradezco. Bueno, gracias, Julio. Yo quisiera escucharlo, Alfredo, responderle a Gastón y después hacer un breve aporte. Yo quería decir una sola cosa. Me parece interesante trabajar el olfato en clave de indicio, por eso insisto con el concepto de paradigma indiciario. Es decir, es como un pequeño índice, una pequeña señal que nos lleva a otras señales para poder comprender lo que está ocurriendo, por decirlo de una manera así rápida y medio desprolija. Pero creo que todos, como decía Julio recién, todos usamos el olfato, lo tenemos más o menos desarrollado, a veces funciona, a veces no funciona, pero creo que es hasta sistematizable si seguimos pensando en el paradigma indiciario, no lo vería como algo así, digamos, ¿cómo decirlo?, más dentro del campo de lo no organizable en clave de intervención. Y digo esto y me callo, cuando hablamos de lo social, ¿qué es lo social en trabajo social? Lo social en trabajo social es intervención social. Lo social puede ser otra cosa para una sociología, para otra sociología o para otra sociología. Hay 1000 definiciones de lo social según la escuela sociológica en la cual uno se ponga. Pero para el trabajo social y para determinado trabajo social, el trabajo social tiene que ver con la intervención. Después habría que discutir el sentido de intervención, pero lo social del trabajo social es lo social de la intervención, en mi opinión. Así que eso solo quería decir. No sé, Patricia, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, agradecida porque la verdad que Osvaldo, fantástico el artículo y siento como si hubiéramos hecho un ensayo, escuchándolo a todos ustedes, lo de hoy es un ensayo, si lo pudiéramos escribir. Y bueno, y también es como que, bueno, me hace feliz pensar porque el olfato profesional, uno cuando lleva ya muchos años trabajando, es como que se mueve con mucha facilidad con el tema del olfato, sin a lo mejor definirlo, conceptualizarlo, lo usa. Y después otra cosa es que distinto es, digo, para no tener temor al olfato y no equivocarse en la intervención, que es lo que produce la iatrogenia, es contextualizar, es decir, si uno no pierde de vista que estamos en proceso y dentro de un espacio, dentro de una comunidad, es más, digamos, es menos difícil que nos equivoquemos, porque desde la comunidad vamos a la intervención concreta en un caso particular, porque está contextualizado. Digo para Gastón, ¿no? Esto por el tema que es real, siempre uno se plantea si en esta intervención cómo estoy actuando, porque quizás lo que estoy haciendo, puede llegar a tener consecuencias en la vida de las personas. Digo que es una de las cosas que uno siempre, a lo largo de la carrera, siempre uno se plantea y se replantea a la hora de evaluar y dar opiniones sobre los casos, sobre las situaciones. El tema de la transdisciplina también comparto absolutamente, y sobre todo cuando digo los programas, no sé cómo es en los lugares donde ustedes viven, pero por ejemplo debe ser semejante acá,
por ejemplo, acá está el programa que se llama el ETI, que es un programa que se ocupa de las medidas de protección sobre niños. Y bueno, hay otros espacios donde estoy yo, que es Dirección para la Protección de Derechos de las Mujeres. Y bueno, muchas veces hay contradicción entre proteger los derechos de los niños y proteger los derechos de las mujeres. No debiera ser así, deberíamos trabajar en conjunto. Se deben proteger los derechos de todos, por ejemplo. Bueno, generalmente no pasa así, y se produce iatrogenia sobre la familia, se actúa sobre la familia en todos programas absolutamente estructurados que vienen y caemos tipo paracaídas sobre la familia. Me parece que es lo peor que podemos hacer desde nuestra profesión, y bueno, y pertenecemos a equipos conformados por profesionales que venimos desde distintas áreas, ¿no? Y bueno, y nos toca muchas veces a los trabajadores sociales hacer del colchón para que no caiga tan dura las intervenciones. Así que, bueno, viva la subjetividad, me parece también en esto. Nada más. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Viendo que son casi las 20. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Les parece que vayamos cerrando? Pregunto. Son las... No escuché. Parecería. Son casi las 20 ya, ¿no, Alfredo? Son las 20, por eso digo, si hay alguna aporte Sí. más y podemos ir cerrando, si hay alguien más. Bueno. En principio decirte, Osvaldo, excelente y muchísimas gracias por tu ensayo, y muchas gracias a todos por las ideas, por las opiniones, por la participación, por estar y para compartir este espacio de aprendizaje mutuo. ¿Cierro? Sí, Qué difícil que cerrar. Es difícil cerrar. No sé. Yo, Osvaldo podría... antes de Alfredo. A ver, pará, Alfredo, cortito pará, nomás, okay. dos Osvaldo cositas. quiere hablar antes que vos, Alfredo. Sí, porque Alfredo. Dale. Bueno, obviamente. No, repetir, dejar cerrado esto. Agradecerte a vos, Silvia, por siempre la presentación, la coordinación implica una tarea adicional, así que gracias, y gracias por la categoría esa con la que arrancaste al principio, que yo ya la mencioné, que no es poca cosa. A ustedes, a todos los que se tomaron el trabajo ahora de leer el artículo, de comentarlo, me pareció, la verdad que todas las intervenciones me parecen sumamente interesantes, y esto, todas, ¿no? Van dejando cosas para seguir pensando. Y repito otra vez, Alfredo, nuevamente lo hacemos, parecemos, viste, los militares que se cuelgan chapitas todos los días, no es esa la idea. Pero bueno, agradecerte que fuiste el impulsor de este espacio y que tuviste la generosidad de invitarnos a compartir. Así que bueno, gracias a todos. Gracias, Osvaldo. Y una última cosa. Cierre de Carvalho. No nos olvidemos, la próxima trabajamos con el artículo de Silvana. Así que en 2 semanas nos encontramos con el artículo de Silvana. Sale un versito. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo. Esperemos tener mejor conectividad. Nos vemos. Que sí. Adiós. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.